Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Jorge Santa Cruz. Entonces, a ver si entiendo, eso implica una reforma profunda del poder legislativo, por supuesto, repercutirá en una reforma del poder judicial. Ahí están las propuestas en la mesa del Congreso. Es un llamado que estoy haciendo a los congresistas y fui el primero que inventaron como consultor. No vamos a aceptar la burla, ¿eh? Yo fui el ponente en materia de federalismo, municipalismo, pueblos indios. Ahí está todo el paquete. Ahí están las propuestas de ellos mismos. Fíjate, en caso de referéndum y plebiscito, el PAN propone referéndum y plebiscito en su propuesta de la reforma del Estado. El PRI está de acuerdo. Los partidos del Frente del FAP también. Todos los partidos. ¿Por qué no lo procesan? ¿Creen que los vamos a respetar? Ahí están, todos los partidos lo propusieron. Y más de la mitad la revocación de mandato. ¿A qué están jugando? ¿Están ocupados de otras cosas? ¿Por qué ceden a darle helado de la cera a la reforma energética que pretendía Calderón? Porque hay intereses creados muy importantes que están sobre los liderazgos del Congreso, los liderazgos más importantes. Los liderazgos secundarios se pliegan ahí más en algunos gestos de independencia, pero en el fondo la coagulación oligárquica se ve con toda claridad en el mandarinato del Congreso de la Unión. Yo quisiera pedirle finalmente al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, coordinador general del Frente Amplio Progresista, autor del libro La ruptura que viene, crónica de una transición catastrófica. La transición fue catastrófica, la transición que tuvimos fue catastrófica. ¿Y la mitad que viene? No, permítame. Todas las transiciones rápidamente se dividen en dos. Lo que los tratadistas llaman la reforma pactada, que es el conjunto de reformas legales que permiten que se llegue al poder por otros medios que son democráticos, elecciones libres, etc. Entonces hay un cambio en la clase gobernante, se pasa de un monocentrismo a un pluricentrismo, llamado pluralismo, lo que vivimos en México. Entonces ya cuando hay un nuevo régimen, el segundo episodio es la ruptura pactada. La palabra ruptura es del diccionario de la ciencia política y de la teoría de las transiciones. Ruptura pactada es la ruptura con el pasado, con la impunidad, con los negocios del pasado, con un sistema de funcionamiento político que privilegiaba a las élites y que no le daba participación suficiente a la gente. La democracia significa en última instancia que las decisiones las tome el pueblo, es lo que quiere decir. Por eso, si no hay en México democracia directa, y ya 25 constituciones de los estados del país reconocen la consulta popular, aunque muchos no la han legislado, sobre las grandes cuestiones estaremos en manos de a quienes llamamos mandatarios, pero que en realidad se convierten en nuestros mandantes. En la página 335, de toda evidencia es urgente rescatar del gordillismo la política mexicana. Es un símbolo, pero ahora ya llegó el símbolo mayor, que es el chupacabras, como le llaman a Salinas. De todas maneras, estando Salinas afuera, el dato, como los tumores, ¿no? El tumor más notorio de la política era la señora Elbester, que de toda evidencia organizó un mercenariato electoral. Lo reconocen los del PRI, lo reconoce Espino, está en el libro. Qué curioso, hay páginas del libro de Espino que son casi idénticas a las del libro de Roberto Madrazo, ya que necesitamos para entender que esta señora le vendió un triunfo electoral espurio a Felipe Calderón, y que Calderón le cambió ese favor ilegal a cambio de entregar el futuro de los niños de México. Yo no entiendo y no quiero enojarme cómo la ciudadanía mexicana tolera tal tipo de excesos. Eso es una evidencia histórica. ¿Es posible derrotar absolutamente a Gordillo? Bueno, pero si no, se trata de ajustar. Yo lo hice como secretario de Educación, con Elbester no existía. Mi compromiso con el presidente López Portillo y el de él conmigo era que recuperara el secretario de Educación, que se había perdido en mucho, la autoridad sobre el proceso educativo, ¿sí? Y recuperara la autoridad sobre el magisterio, es decir, el liderazgo del magisterio. Se pactó y al líder del magisterio se le dio un cargo importante,
la dirección del ISSSTE. Y fue convenido que se empezara a depurar el sistema educativo. Pero claro, era mucho más profundo de lo que nosotros pensábamos. Me acabo de encontrar uno de los auditores, es un grupo de auditores externos, manejaba un gran personaje, que es su subsecretario de egresos, don Carlos Izoard, que fue el presidente de IPADE, este organismo para formar Alta Dirección de Empresa, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Y me dio una idea fantástica, tener un grupo de auditores externos para ir detectando todas las corruptelas. Desde auditoría de plazas, me acabo de encontrar uno de ellos y va a dar testimonio público, auditoría de plazas, donde cobraban y no trabajaban. Todos los mecanismos por los que obturaban el sistema de formación de maestros. Ellos deciden, un mal llamado sindicato, que no es una mafia, te voy a decir lo que decide en educación. Primero, el sistema de formación de maestros. Hace 30 años que la ley ordena que los maestros se formen a nivel de licenciatura, porque nosotros hemos planeado que la formación nos pasara al sistema universitario nacional y las normales se convirtieran en preparatorias. Ellos no quieren porque ellos controlan los normales. Controlan el sistema de formación de maestros muy deteriorado. Controlan el sistema de ubicación de los maestros. Yo digo que en la Secretaría de Educación es el único lugar donde las computadoras no funcionan, porque uno tiene el maestro López Pérez José, ubicado en un pueblito y trabaja aquí en la colonia Roma, porque es una serie de complicidades que ni siquiera te enteras de la verdad. Tienen ocupados todos los medios intermedios de la Secretaría de Educación Pública para su interés mafioso. Controlan el sistema de promoción magisterial, controlan el sistema de evaluación, controlan absolutamente todo para intereses mafiosos y tienen con eso y avances en materia salarial comprada a la dirigencia o sometida a la dirigencia de los maestros para que en todo el territorio nacional coadyuve la falsificación de las elecciones. No estoy hablando de un país de África Central. Esto no ocurre ni siquiera en los países más atrasados del mundo. Dime si ocurre en el Congo. Dime si ocurre en Sudáfrica. Desde luego que no. En un país árabe, no te digo en Europa, un gobierno caería por eso. Lo que quiero decirles a mis compatriotas es que no pierdan la vergüenza. Que la mínima vergüenza de ciudadano en el mundo hace que gobiernos caigan por menos que esto. Perdóneme que te lo diga. Licenciado Muñoz Ledo, muchísimas gracias. Aquí ya me enojé. Se nos viene una frase. Oye, ¿cómo hiciste que me enojara? No sé. Es enojo patriótico. Se me ocurre que pobre México, ¿no? Tan cerca del Baester y tan lejos de Porfirio. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, hasta luego. Nos ha presentado Porfirio Muñoz Ledo su libro La ruptura que viene, crónica de una transición catastrófica. Él nos habla de que sin duda se tendrá que hablar en el Poder Legislativo de la revocación de mandato y de la consulta popular. La consulta popular. De la creación de un ministerio público autónomo para que juzgue a los culpables, de un tribunal constitucional para que diga quién respeta y no la Constitución, es fundamental. Y yo diría, ¿qué hacemos los mexicanos? Si por cochupos, por cañonazos de 20,000 pesos, decía Obregón, ahora serán de $20,000, o Muriño dólares, vota en contra de la Constitución en el Congreso? No lo vamos a aceptar, que no se hagan ilusiones. No, ese es el golpe de Estado, no el nuestro. Muchas gracias.